Chicos, hay que llamar a la secretaria, ¿no? ¿Solo para evitar embarazos? No, para evitar la transmisión de enfermedades. Sí, yo te diría que no para la transmisión de alimentos barreras y conocimiento, pero sí sirve para salvar vidas, porque en general el tema de la anticoncepción, cuando hablamos de ciertos, digamos, parámetros legales, aún hoy es una de las principales causas de muerte materna, entonces eso también tenganlo en cuenta, por favor. ¿Sí? Y la anticoncepción yo les diría que cada vez baja más en la edad y nos predispone a los médicos a tener conciencia de que el inicio de relaciones sexuales ha bajado un escalón. Acuérdense que eso está en relación también con la menarca de la mujer. Y entonces toda la cuestión legal que también implica el abuso, embarazos no deseados en principio, no planificados después y ahora no intencionales, porque es como que la terminología ha ido evolucionando a través de la historia y hoy tenemos el término de no intencionales en aquellos embarazos que se producen, obvio, sin la intención. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo creen que no está en América Latina? Porque acá tenemos como un crisol de razas, ¿no? En este grupo, ¿cómo es de etnias? No de etnias, sino de nacimiento, por así decirlo. Chicos, en América Latina el tema del embarazo no intencional, yo les diría que ha ido mejorando, pero las grandes ciudades son las que tienen el marco legal que apoya y el servicio asistencial que apoya. Cuando uno se va al interior de los países latinoamericanos, el tema cambia. Y acá en Argentina también. El otro día hablaba con un jefe de una maternidad muy conocida en Cava y me decía que el número de partos ha bajado mucho en la mayoría de los hospitales. ¿Saben eso ustedes? Bueno, eso tiene que ver primero con el caminar un poquito más acerca de los programas de salud sexual y reproductiva y bueno, por más que tengamos un marco legal de casi 20 años, todavía la educación sexual integral en las escuelas es una asignatura pendiente. Hay escuelas que las brindan, otras que no. Y así estamos en la Argentina, porque creo que mejoraríamos mucho la calidad de vida si realmente los derechos caminaran. Bueno, ¿qué pasa con la sexualidad y los derechos humanos? Un tema, discúlpenme que los voy a perseguir, porque cuando uno habla de sexualidad habla de derechos. Y cada persona, dice acá, esto es importante en sí misma y los derechos que se consideran humanos serán aquellos que permitan a cada uno o una ampliar sus posibilidades de autonomía, de búsqueda de ideales en relación a la excelencia humana. Así se entiende la educación, la salud como un derecho. Bien. Todas y todos ustedes tienen idea de que los derechos humanos están dentro de la Constitución argentina, ¿no? Y esto tiene que ver con una serie, en la mayoría de los países de Latinoamérica, el derecho humano es igual al derecho a la salud y el acceso a la salud. Lo que pasa es que muchas veces es un preámbulo teórico, se queda ahí en el deseo, ¿no? Pero bueno, no sé qué pasó acá, si cambié la letra, ¿se lee algo? Sí. Bueno, en general cuando uno
habla del derecho a una sexualidad libre, está hablando de educación también, por eso están tan relacionados estos conceptos. Pero, esto es lo que les decía, ¿no? Hay otras expresiones que tienen que ver, por ejemplo, con la violencia de género, que también están relacionadas al derecho sexual. Por eso cuando la compañera dijo evitar las infecciones de transmisión sexual, ustedes van a ver ahora en el cuadrito que les hice, que hay determinados temas que están siempre en el tapete de la discusión en salud sexual. Y es este. La problemática en salud sexual hoy es el embarazo no intencional, el aborto, por más que tengas marco legal, hoy en la Argentina todavía no está claro. ¿Vieron quienes hacen guardias hasta cuándo uno puede producir un aborto, hasta cuándo no expone la calidad de vida de la mujer? Estamos viendo también que se están como yendo de la raya de legalidad de determinados abortos, y yo no creo que la mujer tenga que esperar a las 17 semanas para decidir un aborto, pero eso es una opinión personal, no quiero confundir, porque estamos viendo muchas veces embarazos muy adelantados que terminan en aborto, y eso me parece que no es bueno. Infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida, y el punto que vamos a tratar hoy, que es el conocimiento de nuevos métodos anticonceptivos. Yo les diría que nuevos métodos que quizás siempre usamos, pero ahora los estamos usando en la población más joven, con el marco legal que implica la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ahora, tener en cuenta siempre que la anticoncepción o brindar consejería en anticoncepción es una consulta de urgencia. Y a veces no se ve así, porque a veces tenemos la necesidad que para brindar un método anticonceptivo hay que pedir una serie de análisis y de estudios para brindarle a una chica, por ejemplo, de 15 años que viene a buscar un método anticonceptivo. Entonces, cuidado con esto, porque puede ser la única oportunidad que uno tenga, digamos, como profesionales de la área de la salud, de brindar anticoncepción. En Argentina los médicos brindamos anticoncepción, pero en otros países los equipos de salud son los que brindan anticoncepción. Chile, Uruguay, por ejemplo, las obstétricas o los enfermeros capacitados en el puerperio de una mujer que se está por ir del hospital de alta brindan anticoncepción. Hay algunas ONGs, organizaciones no gubernamentales, que preparan gente para la consejería, pero en realidad todavía la investidura de la anticoncepción la tenemos las y los médicos. Ahora, ¿el médico elige? ¿Cómo es esto? ¿Quién es el que elige la anticoncepción? Van a escuchar a las mujeres que dicen, porque a mí la doctora me dijo que lo mejor para mí es un DIU. Y en realidad, ¿por qué dijo? ¿La aconsejó y esa mujer pudo elegir? ¿Esa pareja pudo elegir? A veces no, porque todavía tenemos esa condición de poder manejar aspectos de la salud, y en realidad la autonomía es importante en este tipo de casos. Así que bueno, esto es algo que yo siempre sostengo, ¿no? En los extremos de la vida, el embarazo no intencional tiene un impacto muy grande, tanto en la adolescencia. ¿Y en qué adolescencia tiene un impacto muy grande? ¿Qué edad de la adolescencia tiene un alto riesgo para un embarazo no intencional? Y menos de 15, les diría, ¿sí? ¿Por qué? Por razones biológicas. ¿Por qué? Pensemos, a ver, mola. Otras patologías como mola. Yo diría que no tanto por eso, sino por el condicionamiento biológico de esa chica que todavía no tiene un organismo preparado en función de su cadera, por ejemplo, que todavía no ha hecho el embudo para sostener, para lo metabólico, porque generalmente son pacientes que llevan un alto riesgo de hipertensión, ¿sí? La mola no es algo que esté más impactando en la adolescencia, se puede dar a lo largo de cualquier embarazo. Soy sincera, lo vemos más en mujeres que se acercan a los 40 años, ¿no? Pero en general también cuando nos vamos al otro extremo de la vida, la perimenopausia, también tenemos, porque ahí las comorbilidades aumentan y ahí tenemos ya patologías prevalentes en esa mujer que condicionan que ese embarazo sea de alto riesgo, a pesar de que la ciencia acompaña hoy, ¿no? Sin duda. Bueno, entonces, esto es un poco lo político, ¿no?
A veces cuando uno brinda un método anticonceptivo también tiene que basarse en las evidencias. ¿Qué evidencias tenemos en la Argentina? De carácter científico, las guías del Ministerio de Salud. Pero hay una evidencia que es, digamos, un sostén muy importante que tiene que ver con el principio de elegibilidad de la OMS, los criterios de elegibilidad de la OMS. Cualquiera de ustedes que entra en la página de OMS o directamente pone criterios de anticoncepción van a ver que ahí, ahora les cuento cómo se trata esto, pero ahí es una guía que no pueden equivocarse cuando ustedes ponen un método anticonceptivo, ¿sí? Bueno, vínculos sexuales. ¿Qué son los vínculos sexuales? Y porque cuando yo me refiero a anticoncepción me estoy refiriendo a la mujer. ¿Qué nos pasa con el varón en la anticoncepción? Los varones que están sentaditos acá, ¿cómo se sienten o cómo se sentirían? Porque veo que tienen diferentes edades. Si en una consejería les plantean una vasectomía, no se da, ¿no? Pero en general, nuestro gaucho de las Pampas no está como muy sensibilizado a aceptar. Entonces, hay una consejería en algunos hospitales que sostiene mucho si un varón o una pareja desea anticoncepción, que es el varón, por ejemplo, que haga una vasectomía en aquellos casos que, bueno, la desaparencia ya está cumplida, al menos el deseo, pero siempre se relaciona la vasectomía con la falta posible de erección. Son dos mecanismos absolutamente. Así que hay que explicarle al señor que va a tener erección, que va a eyacular, pero sin espermatozoides. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que cuando asesoramos, tiene que ver el vínculo, porque si es un vínculo permanente, continuo, es una cosa, y si es un vínculo ocasional, es otra. De todas maneras, hoy el tema de las infecciones de transmisión sexual es un capítulo que tiene mucho impacto, ¿sí? Y no solamente por el SIDA, ustedes vieron las lesiones de VPH que tenemos en población añosa, porque hay gente de más de 60 años que también tiene sexualidad, ¿sí? Aunque ustedes piensen, mi abuela puede tener relaciones sexuales, qué horror, ¿sí? Pero eso pasa, y pasa muchas veces que se considera que no hay que usar preservativo. Y como los señores de más de 60 tienen trastornos de erección, ¿sí? Por la evolución propia de ese mecanismo, porque están muy polimedicados y con antihipertensivos que pueden disminuir la erección. Entonces es todo un combo de cosas que a veces hacen que los señores no tengan en cuenta esto. Y hay algo, chicos, que es una realidad. Los hombres de más de 60 años no saben usar preservativo, la mayoría no sabe. ¿Por qué? Porque no pertenecen a la época juvenil donde apareció el SIDA, ¿sí? Entonces, es diferente cualquiera de los muchachos que están sentados acá, que nacieron con el preservativo puesto. Es otra cosa, ¿sí? Como otra adaptación. Eso espero, que nazcan con el preservativo, ¿sí? Porque es una realidad. Hoy todavía tenemos adolescentes, yo doy muchas clases de magisterio para quienes van a ser profesoras o maestras, y todavía me encuentro con esta idea de que pedir un preservativo es una cuestión de respuesta del varón. Pedir un preservativo es una respuesta mutua, ¿sí? Donde el varón, por supuesto, se lo tiene que colocar, pero yo prefiero que una chica sepa colocar un preservativo, porque también es una manera de compartir. Entonces, esto, por favor, guárdenselo en las cabezotas. Bueno, ¿tiene que ver la compliance en la elección de un método? ¿La adherencia al método? Sí, Y sí, seguro. Por eso hoy cambió un poco la mentalidad. Y van a ver, ahora les muestro algo que seguramente ustedes conocen, ¿no? Pero en este momento que tenemos plan médico obligatorio, todavía hay prepagas que se resisten a la entrega. Entonces me dice una chica que tiene el italiano: ay, doctora, pero yo no puedo ir a pedir un anticonceptivo. No, tenés que ir a pedirlo. Te tienen que dar 3 cajas mínimo en una receta, aunque sea un formulario para llenar al médico, pero hay que pedirlo. Todo el mundo tiene que tener una cobertura anticonceptiva. Y es más, les digo, si no la tenés, andate al programa de salud. No es que pasan por un servicio y dicen, vengo a buscar un anticonceptivo. Pero estoy peleando, por ejemplo, que PAMI a nosotros nos da un 50% de anticoncepción. Quedado gratis. Así que bueno, acabo de presentar una nota el otro día,
porque con todos estos cambios que hay en PAMI, todos los anticonceptivos son el 50%. Puede ser eso, gratis. Plan médico obligatorio. Bueno, acá está lo que les decía. Categorías usadas en los criterios médicos de elegibilidad de la OMS. La categoría 1, para cualquier método que se utilice, no hay limitaciones. Tenga la edad que tenga la mujer. La categoría 2. Las ventajas de usar el método superan los posibles riesgos. La 3. Los posibles riesgos superan las ventajas de ese método. La cosa se está poniendo fea. Y en la categoría 4, el uso del método representa un riesgo y está contraindicado, ¿sí? Y en eso ustedes tienen un amplio abanico que no se los pongo en el slide porque pueden entrar en cualquiera de los ítems de la OMS y ustedes van a ver que se despliega y traten de buscar las últimas ediciones ya, porque hay mucho nuevo, hay mucho que ha cambiado. Bueno, esto ya se los mostré, esto tiene que ver con el envejecimiento ovárico cuando les brindé el tema de perimenopausia. La edad promedio de las mujeres que empiezan a bajar la inhibina y empiezan a tener trastornos de maduración ovulatoria es alrededor de los 37.5, ¿sí? Por eso hoy la maternidad se ha postergado, las mujeres tienen hijos alrededor de los 40 y después de los 40 ya es más difícil lograr un embarazo espontáneo, por eso muchas veces se recurre a la ovodonación, ¿cierto? Bueno, esto ya se los conté y esto tiene que ver no solamente con el número de ovocitos, sino con la calidad de ese ovocito. Por eso disminuye la fertilidad. Bueno, esto ya se los dije. ¿Cómo hicimos el método? Y tenemos en cuenta varios parámetros. Eficacia tiene el método, ¿sí? El grado de protección que brinda y se mide por el número de fracasos, que es el índice de Pearl. ¿Se acuerdan? Eso lo vieron ustedes. Todos los métodos aumentan la eficacia con la edad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto vos más edad tenés, eso supongo que esto yo lo debo haber puesto cuando hablo de perimenopausia, ¿sí? En la perimenopausia la ovulación no es continua, puede haber ciclos regulares ovulatorios o no. Y eso pasa en los dos extremos de la vida. Lo que pasa es que es mucho más fácil producir un embarazo en la adolescencia temprana y no en la perimenopausia tardía. ¿Se entiende esto? Sí, la mujer a medida que avanza la edad va perdiendo fertilidad, cosa que no ocurre en el hombre. Quizás el hombre no es tan fértil, pero sigue produciendo espermatozoides que puedan producir un embarazo. En cambio, nosotras no. Nosotras bajamos el índice de fertilidad. Y lo que también bajamos es esa capacidad de sostener un embarazo. La naturaleza es sabia y a veces de pronto ustedes van a ver que si se producen embarazos espontáneos en una mujer, pongamos edad, 44 años, también tiene mayor posibilidad de producir abortos espontáneos, ¿sí? Bueno, reversible. ¿Qué es la reversibilidad? Estos son los 4 puntos que seguramente van a ver y que van a tomar en el examen. Lo reversible, ¿qué es? Permitir que ese método, cuando se suspenda, permita generar un embarazo. La tolerancia se mide la ecuación costo-beneficio y está en relación, por supuesto, con los efectos colaterales. Les van a ver que en los dispositivos que se colocan, como el Implanon, que ahora se los voy a mencionar, que es el que se coloca el famoso chip de las mujeres, ¿vieron? Bueno, no es que no tenga tolerancia, pero a veces produce un sangradito que es muy molesto y que de pronto las mujeres vienen y les dicen, sáquemelo, porque no lo quiero más, me la paso menstruando. Y eso en realidad es una intolerancia que muchas veces ocurre en los primeros 3 meses, pero si ocurre más de 3 meses y llegamos al año con un spotting, con un sangradito, ahí hay que tener en cuenta esto, la tolerancia. Y la aceptabilidad, acá dice, puede ser difícil evaluarlo porque obedecen ciertas variables. ¿Cuáles son las variables? La religión, chicos, hay que respetar muchísimo estos factores. ¿Se acuerdan de los Ginonaus, el método Ginonaus, el del calendario? Bueno, yo les cuento. Hace muchos años, cuando yo me casé por iglesia, el cura nos explicaba cómo cuidarnos frente a los días fértiles y no fértiles, ¿sí? Durante muchos años se usó este método natural donde
se estudiaba un año de ciclos, aproximadamente un poco más de 6 ciclos, y se veía el rango en los cuales el ciclo más largo se le restaba un promedio más o menos de 15 días, 14 días, y caíamos en que la ovulación se producía entre el día 8 y el día 16 del ciclo, ¿no? Entonces decían, esa semana no tener relaciones. ¿Qué pasó? Esto se aconsejó durante muchos años, pero también era verdad que nacían muchos ojinitos con este método. ¿Dónde estaba el fracaso? No se supo muy bien. No está nuevo el descubrimiento de por qué fracasaron nuestros métodos naturales. Porque el espermatozoide no vive como se pensaba 48 horas, sino que puede vivir hasta 72. Y esto hace, ¿dónde vive el espermatozoide? ¿Dónde hace la primer parada el espermatozoide cuando está en vagina? En el cuello. En el cuello, claro. Acuérdense que en la ovulación la mujer produce un glucógeno, ese moco como clara de huevo abundante, con alto contenido en glucógeno, que lo nutre al espermatozoide. Recuerden que el espermatozoide, después de la neurona, es la célula que tiene más consumo energético. Tiene que recorrer un largo camino. Por lo tanto, la primera capacitación la hace en el cuello. Y puede vivir, inclusive puede vivir en esos últimos días de sangrado, donde se le permite una supervivencia. Por eso a veces hay mujeres que dicen, ¿cómo me pude quedar embarazada un día 8? Y a veces ocurre, ¿sí? Porque el espermatozoide queda vivo a esperar al óvulo y cuando sale dice, estoy hace una semana acá. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso cuando uno aconseja en parejas muy religiosas, tiene que ir a métodos naturales que tengan mayor eficacia, ¿de acuerdo? El ojino, la verdad es que no lo tiene, en este momento no. Pero si ustedes suman todos los métodos naturales, puede ser de que tenga mayor eficacia. ¿Cuál es otro método natural que conocen? La temperatura. La temperatura. ¿Qué cuidado hay que tener con la temperatura? Primero que es rectal, ¿no? Y después que no tenés que estar levantándote de la cama para poner el termómetro en la colita y tomar la temperatura, ¿sí? ¿Cuánto aumenta la temperatura con el pico del LH? 1 grado, 1,5 grados, ¿sí? Pero bueno, es todo un mecanismo de paciencia enorme y la verdad que yo no sé si hay mucha gente predispuesta. ¿Otro? ¿Cuál es? ¿El Billings? ¿Se acuerdan del Billings? ¿Lo conocen? El del moco cervical. Hay un complemento del Billings que es bueno, pero que no está en el país. Estuvo un corto tiempo, pero es bueno. Y es un dispositivo con una luz, sí, una lupa, donde la mujer pone una gota de moco, donde se supone que está ovulando, y se cristaliza en formas de lecho, de hojas de lecho. Eso está indicando que está ovulando, ¿sí? Si vamos sumando las características del moco, la fecha y demás, puede ser que tengamos. Y lo más fidedigno, ¿cuál es? Medir directamente el pico del LH. Pero bueno, sobre todo los que hacen fertilidad lo hacen continuamente eso, porque si le decimos a esa pareja, hay que amarse mucho más estos días, ¿de acuerdo? Bueno, ¿ya vieron fertilidad con la doctora Isa? Bueno, entonces, estos 4 parámetros muy a tener en cuenta para la consejería, pero hay perfiles que son propios de la usuaria, más allá de la eficacia, la seguridad que siempre nos piden. ¿Qué es eso de la seguridad? Hay mujeres que me dicen, mira doctora, yo me puedo embarazar bajo ningún concepto, ¿sí? Y hay otras que dicen, bueno, si me quedo embarazada, está bien, yo ya tengo una edad para tener un hijo. Complicación de uso es un poco lo que vamos a ver ahora, y la comodidad. La comodidad tiene que ver con lo que interfiere en la sexualidad. Les voy a poner un ejemplo, el diafragma vaginal. ¿Sí? ¿Qué es el diafragma vaginal? El famoso sombrerito que se coloca para tapar el cuello del útero previo a una relación sexual con penetración. ¿Sí? Es de la década del 60-70. ¿Sí? Y eso implicaba usar, con una explicación previa de parte del profesional, como para que le coloque una crema, ¿sí? Lo lave con mucho cuidado con un detergente especial, que puede ser cualquier antiséptico, ¿sí? Y
y lo coloqué en una cajita que tenía cada diafragma. El diafragma fue durante mucho tiempo el método de sus madres y abuelas en la década del 60-70. ¿Por qué lo dejamos de usar o de prescribir? Porque cuando empezaron las mujeres a tener relaciones siendo más jóvenes en edad, no eran tan cuidadosas en el lavado, ¿sí? En el conservarlo, porque a veces tenían que ponerle un taquito, como es de látex, es un aro de látex. Ahora creo que hay un dibujito para mostrárselos, y hoy es una cosa que ha quedado muy de lado. Sin embargo, lo que sostuvo un poco esa creencia de que si tapábamos el cuello del útero no iban a ascender los espermatozoides fue la esponja vaginal. Una esponjita que la tuvimos en el país muchos años, ya no está más, una esponjita donde venía embebida con un, digamos, herbicida, que es el nonoxinol 9, y la mujer la colocaba, tenía como una tapita, descartable por supuesto, la colocaba y tapaba el cuello del útero. Después la sacaba 6 horas después y la descartaba. Entonces, eso quieran o no, cuando fueron las primeras épocas del SIDA, ya por la década del 80, lo usábamos con preservativo, porque digamos que sumaba algo más al método del preservativo. Porque siempre los profesionales que trabajan en la adolescencia suman algo al preservativo. ¿Qué les parece? Siempre hablamos de preservativo de barrera más. Fuerte, que la mujer es sorda. Para las enfermedades de transmisión sexual. No, yo te diría con la barrera del preservativo está bien, ¿sí? Lo que pasa es que al varón joven se le rompe más el preservativo. ¿Por qué? ¿Lo criticamos? No. Está aprendiendo a usarlo. Muchas veces se lo deja puesto en la vagina porque después de eyacular el varón tiene unos minutos de sobreacción, después todo vuelve a su lugar. Entonces, ¿qué pasa? Hay mayor riesgo de producir un embarazo no intencional con un chico joven, ¿sí? Entonces ahí siempre van a escuchar que es doble método, método más, algo más. Siempre agregamos algo más. Bueno, entonces, cuando hablamos de anticoncepción van a escuchar que los médicos que hacen anticoncepción o las organizaciones no gubernamentales que asesoran en consejería no hablan de pacientes, hablan de usuarias. Porque la mujer no es una paciente, no está enferma cuando va a buscar anticoncepción, ¿sí? Demanda simplemente tener calidad de vida. Entonces es un usuario. Les digo porque a veces me preguntan por qué decimos eso. Bueno, esto es un poco lo que hablábamos, ¿no? La abstinencia periódica, el oquinonal, sobre todo el calendario, el que daba la iglesia ya no lo da más. La temperatura basal y el método Billings. Entonces dice que la utilización es en parejas muy motivadas, importante instrucción y compromiso de ambas partes. Las desventajas, en los ciclos irregulares, con una alta incidencia de ciclos monofásicos, hace más difícil su aplicación. Bien. De barrera, métodos de barrera. Preservativo masculino o condón. Preservativo femenino, FEMI. ¿Lo vieron el preservativo femenino? El FEMI en realidad, la FDA, como en Estados Unidos, sí se vende. Nosotros tuvimos al FEMI que fue durante 10 años licencia absoluta y se podía comercializar. Lo que pasa es que la proporción de costo es mucho más alto. Es de poliuretano con 2 aros. Yo hice una experiencia en el hospital de clínicas y la verdad que no nos fue bien, porque hay que tener un nivel de instrucción importante para usarlo, ¿sí? No se puede usar desde la primera relación y es un tubo con 2 aros. Un aro va enganchado, ¿sí?, entre el pubis y el coxis, como el diafragma, y el otro sale hacia afuera y el varón tiene que hacer de Ginóbili y embocar en el aro, ¿sí? Porque si no es imposible. Entonces es difícil, se perdió la licencia, quedó en el olvido. Sí, hay algunas organizaciones que lo muestran, pero la verdad es que a nivel estatal no se importó, no se comercializó y bueno, quedó ahí. Bueno, ¿qué es el condón líquido espermicida? Esto sí que viene como para el futuro y hay muchas experiencias que se están realizando en África con niveles de evidencia altos, donde imagínense un spray,
¿sí? Que se coloca en la vagina con una silicona que endurece en contacto con la mucosa. Entonces sería como un preservativo hecho a medida. ¿Se entiende? Bueno, por supuesto, la finalidad de este método tiene que ver con el alto nivel de infección VIH que tenemos en ese continente. Entonces, la OMS ya hace años que está investigando este tema. Diafragma es este que está acá abajo, ven ese aro de látex allá abajo en el dibujito, las esponjas vaginales y los capuchones cervicales, que acá en la Argentina nunca vinieron, que es un verdadero capuchón que se lo coloca en el fondo de la vagina y que de pronto lo que hace es impedir el ascenso. ¿Cuánto tiempo se tiene que tener estos métodos en vagina? Y alrededor de 6 horas después del coito, ¿no? Entonces se saca, se higieniza, se descartable, por supuesto, se tira por la ventana, lo que quieran, pero estos serían los de barrera fundamentales. Yo puedo usar a un adolescente, por ejemplo, un diafragma, como yo les decía recién, difícil. El diafragma ha quedado más para la mujer adulta o la mujer en perimenopausia que no quiere usar un método hormonal. Bueno, entonces, ¿cuál es la utilización de barrera, la intolerancia a otros métodos? El buen manejo previo de ese método en la pareja, en relaciones sexuales que no sean estables o sean esporádicas, y tener en cuenta prácticas de sexo seguro con protección para cualquier tipo de infección de transmisión sexual. Cuando la mujer se acerca a la menopausia, acuérdense que disminuye el nivel de excitación y muchas veces hay cierta disminución también de la producción de moco. Entonces, a veces la lubricación se ve muy entorpecida. Lo que usamos es sumarle al método de barrera un mecanismo de lubricación, cualquiera de los que ustedes puedan. No vaselina, porque no hay que patinar. Lo que hay que hacer es humectar. Entonces hoy tenemos un montón de cremas a disposición de cualquier farmacipi que son lubricantes o a base de aguas, que son los hidrosolubles, o los que se semejan, porque no tienen perfume, a la secreción vaginal. Bueno, ¿cuáles son las desventajas de estos métodos? Cuando ustedes tienen distopías, ¿qué son las distopías? Descensos de órganos, prolapsos, ¿sí? La dificultad eréctil en el varón, que es lo que hablábamos un poquito, y la eficacia directa relacionada con el coito. Porque el diafragma requiere una colocación previa. Muchas veces en una pareja que convive, que es estable, esto de espera, vamos a usar el diafragma, lleva por lo menos 5 a 7 minutos la colocación. Entonces, bueno, muchas veces esa pareja se enfría en la relación sexual y dice, no, era demasiado engorroso usar un diafragma. ¿Entienden esto? Hay que charlar de estas cosas. Bueno, entonces, ¿cuál es el gran capítulo hoy? Yo les diría que el capítulo de los ACOS, que son los anticonceptivos orales, que pueden ser inyectables, ¿sí? Que pueden ser las pastillas, POPs, que pueden ser los anillos, que pueden ser los parches, que pueden ser los sistemas intrauterinos de liberación y que pueden ser los implantes subdérmicos. Bueno, de todo esto, hoy la ciencia lo que hace es decir que la evolución ha sido muy, muy importante, que los primeros anticonceptivos surgieron en la época de 1960. ¿Cuál era el problema grave que teníamos en ese momento? Haciendo un poco de historia, que tenía una alta carga hormonal, ¿sí? Ustedes piensen que hoy un anticonceptivo como promedio tiene 30 microgramos de etinilestradiol. El etinilestradiol es y fue durante 50 años el estrógeno sintético más usado en la anticoncepción hormonal. Hoy, hace unos 7 años, que está en el mercado el estradiol, que es nuestro estrógeno natural. Y el futuro, chicos, es el estetrol. El estetrol es un estrógeno que ahora está siendo presentado en los congresos que tuvimos hace 15 días, pero es un estrógeno que se presenta como nuevo. No es nuevo porque nació en la década del 60 igual que el etinilestradiol, pero nunca se comercializó ese estrógeno.
¿Quién produce el estetrol? El hígado del feto, únicamente. Entonces, en este momento la industria farmacéutica está poniéndolo en el tapete y seguramente va a ser el gran estrógeno de los próximos años. ¿Sí? Bien. Si ustedes tienen que considerar hoy utilizar un ACO en una mujer que tenga más de 35 años, ¿qué es lo primero que le preguntan? Si fuma y si es hipertensa. También le puede decir soy diabética, pero la diabetes no contraindica absolutamente. Pero sí fuman. ¿Por qué? Trombosis, ¿no? Riesgo de trombosis. Claro, porque el etililestradiol como estrógeno, cuando pasa por el hígado, desencadena fenómenos de coagulación. Y el pucho también. Entonces, ustedes pueden decirle a una mujer si fuma cuánto. Esa es otra cosa. Pero en general le viene bien también hablar del pucho, que funciona mal para todo. Acuérdense que yo les dije que para las mujeres de riesgo que fuman, el hueso también tiene un impacto. Entonces, las hipertensas, las obesas, ¿por qué las obesas? Que producen tejido adiposo, la conversión periférica, no acuérdense de esto. Las sedentarias o con alteraciones del perfil lipídico en general, los métodos hormonales no los usamos, ¿sí? Y el grupo de bajo riesgo son las que, obvio, no tienen fenómenos que puedan producir una contraindicación. Y evalúo el uso, ¿cómo lo evalúo? Por los criterios de elegibilidad de la OMS, ¿sí? Siempre digan eso y les van a poner un 10. Para la vida también, 10 para la vida. Bueno, el grupo de alto riesgo metabólico nos vamos para los métodos hormonales, obvio. Entonces, ¿qué es lo conveniente en estos métodos? Tener en cuenta que el DIU con cobre es algo que se usaba desde los tiempos infinitos. Vaya a saber por qué los egipcios les ponían piedras en las camellas, les ponían piedras como para que no se preñaran, ¿no? Y ahí surgió un poco el método de, a ver, si colocamos un elemento dentro del útero, ¿qué pasa con el ascenso de los espermatozoides? Se ve dificultado, ¿sí? Pero si le agregamos cobre, el cobre tiene un fenómeno espermicida en la liberación de iones. Entonces, ese es el fenómeno más importante. Hay más de 1500 modelos de DIU diferentes. En Argentina hay dos, fundamentalmente, la T de cobre y el que tiene forma, que es el, digamos, el espiradito. Ahora, Chile, por ejemplo, no sé si hay alguien chileno acá, pero Chile, por ejemplo, los deja 10 años. Acá en Argentina, si tienen cobre, depende de la calidad del cobre, pero es un promedio de 5 más o menos, ¿no? Pero se van a encontrar con mujeres que nunca se sacaron un DIU y lo tienen puesto y le tienen un afecto enorme de que no va a seguir 15 años. Lo malo es que el endometrio le tira bandas de fibrina y después queda incorporado a la mucosa. Entonces no tiene ningún fenómeno. ¿Cómo se controla el DIU? ¿Quién lo pone? El médico se mide con un esterómetro. Cuanto mide se coloca, se dilata, ¿sí? En las multíparas es más fácil colocarlo, obvio, pero ¿qué pasa? También es más fácil que las contracciones uterinas durante la menstruación pulsen. Entonces, ha cambiado un poco la mentalidad de no ponerlo en chicas que han estado embarazadas. Es decir, ya la OMS no contraindica su uso en multíparas. Y acuérdense que una cosa es la mujer que no ha tenido hijos, adolescente porque no tuvo hijos pero pasó por un aborto, entonces ese cuello es más permeable para poder colocarlo. Ahora, no es contraindicación, acuérdense de esto porque todavía hay muchos médicos ecológicos que prefieren no poner un DIU en un adolescente. Y acá tienen una enfrente. Yo, la verdad es que no es el método que aconsejo de primera elección, pero a veces yo trabajo con población muy vulnerable socialmente en la dirección de la mujer y la verdad es que a veces ustedes ven chicas que tienen 17 años y ya tienen 2 hijos, entonces a veces no queda opción, pero teniendo hijos se puede colocar perfectamente. El tema es cuando pasaron por muchos abortos, que también es lo que estamos viendo ahora. Pero en multíparas, perdón, en
Límaras tampoco lo indica. No, sí. Lo que pasa es que a veces cuando vos tenés que abrir el cuello, en realidad estás abriendo una cavidad que no tuvo ningún tipo de contacto con ningún tipo de patología, ¿sí? Llámese bacterias, parásitos, virus. Entonces sentí que realmente al abrir esa cavidad y poner un método quizás aumentase el riesgo para infecciones de transmisión sexual. Y hacerles la cabeza a una chica que tiene un DIU puesto, que utilice preservativo su pareja, ¿sí? A veces es difícil. Cuanto menor nivel educativo tenés, el método empieza a tener como más problemas. Ustedes van a escuchar muchas veces que cuando están usando un método hormonal, pastillas por ejemplo, las chicas, yo el otro día escuchaba a las adolescentes de un hospital decir que metían los anticonceptivos en el mate y compartían el mate para tomar el anticonceptivo, ¿sí? O lo toman por los colores, ¿sí? Hay anticonceptivos que tienen diferentes niveles de estrógeno y entonces les gusta el color amarillo, se explicaron, pero es como que no terminan de entender. No es subestimar, es una realidad social que tenemos en este momento. Por eso, en general, cuando usamos un anticonceptivo en población de riesgo social, lo que hacemos es no cambiar las dosis para que les resulte más práctico. Y lo que resulta muy práctico hoy en la anticoncepción hormonal, pastillas, es no tener interrupción en la toma. Por eso estamos usando los 28 días, ¿sí? Hacemos esa semana de 21 días de anticoncepción, descanso, y volver a empezar. Es muy difícil establecer una madurez el tema de que ese método sea eficaz. ¿Entienden esto? Es lo que más usamos, 28 días. Bueno, ¿qué pasa con el DIU? ¿Aumenta la cantidad de sangrado el DIU con cobre? Sí, por eso también cuidado, porque hay profesionales que dicen, no, pero no te va a aumentar la cantidad de sangrado. No, es real, la consejería tiene que ser absoluta. Si una mujer tiene 7 días de ciclo, ¿sí? Si tiene una hipermenorrea y yo le pongo un DIU, va a menstruar 10 días. Con cuidado, muy molesto eso. ¿Y eso con qué digo o es más el de cobre? No, el cobre. El de cobre. Sí, estamos hablando del de cobre, chicos. Bueno, muy bien. Entonces, ¿puede producir un cuadro de anemia? Sí, puede producir un cuadro de anemia el DIU. Y si el DIU en una nulípara le pusieron un DIU grande en tamaño, va a tener más problemas. Por eso hacemos la espirometría, para ponerle un DIU adecuado. Hay tamaños en el DIU. No hay muchos, hay 2. Bueno, ¿vieron cuando yo les decía que no hay que caer en la medicalización de la anticoncepción? Y eso es porque en muchos casos dicen, no, hay que pedirle un Papá Nicolau antes, no, hay que pedirle un hepatograma antes. No, tenés que tomarle la presión, ¿sí? Preguntarle si tuvo alguna dificultad con enfermedades de la coagulación. Lo más fácil, la pregunta más fácil, ¿cuál es? Cuando te sacaron una muela, ¿sangraste mucho? ¿Cuántos días sangraste? ¿Sí? Porque eso acerca a pensar de que puede haber algún trastorno de coagulación familiar. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Qué más le pregunto? Sí, es muy despistada, porque a veces esa pregunta que parece muy simple hace que ustedes tengan una idea de dónde están parados en relación a que tome todos los días. Ahora con los celulares es más fácil, ¿sí? Evidentemente pueden poner cualquier programa que les inste a tener más orden. Pero, ¿ven lo que yo puse? Psicología cervicovaginal, laboratorio básico, utilicen anticoncepción como método de urgencia. Después van a tener una compliance con la paciente, un seguir en esa relación médico-paciente que les va a permitir, sobre todo si están en programa. ¿Estar en programa qué significa? Cuando están en servicios hospitalarios que tienen el programa de salud sexual. Entonces, ya tenemos un enganche con esa paciente que nos va a permitir hacerle un Papá Nicolau, preguntarle si se vacunó para el VPH, preguntarle qué antecedentes tiene familiares, ¿sí? Lograr un vínculo con esa chica, esa adolescente que de pronto es la que tiene tanto riesgo de generar un embarazo. Bueno, métodos hormonales inyectables, ¿qué conocen de esto? Y hay las que son de depósito, que es la que es muy viejita, que todavía seguimos usando, que es el acetato de hidroxiprogesterona, ¿sí? Se aplica y
y eso lo que produce muchas veces es que la mujer entre en amenorrea. La cuestión que nos juega en contra es que produce un bloqueo y afecta al hueso. Entonces, como entra en amenorrea, no deja que se produzca una buena secreción de estrógeno que es tan necesaria para el hueso de la mujer joven. Pero a veces no nos queda otra, porque como esto se pone cada 3 meses, es una buena posibilidad de cubrir la anticoncepción. Lo usan mucho provincias como Jujuy, Salta, Misiones, que tienen un nivel social bajo, Chaco, donde la mujer quizás para acceder a un servicio de hospital o a una salita tiene que caminar mucho, una distancia muy grande. Entonces cada 3 meses la inyección de hidroxiprogesterona la cubre, ¿entienden? Tiene otros efectos colaterales, pero bueno. Las píldoras orales. Las píldoras orales, el desorgestrel, y ahora tenemos un progestágeno, ¿sí? que utilizamos muchísimo, y que, bueno, de pronto nos está dando muy buenos resultados. Todo lo que es progestágeno a alta dosis inhibe lo que es la posibilidad de que esa mujer se embarace. Cualquiera, cualquiera. Porque ¿qué es lo que hace un alto nivel de progesterona en sangre? Inhibe el pico de LH. Porque uno va a decir, doctor, ¿y para qué siempre en un método anticonceptivo oral tenemos estrógeno? Porque el estrógeno regula el ciclo, permite que la mujer no tenga tantos sangrados intermitentes. Por eso el estrógeno controla el ciclo y el progestágeno inhibe el punto de LH, la secreción de LH, por eso tenemos la posibilidad de inhibirlos. Pero, ¿qué pasa con el estrógeno? A ver, ¿tiene contraindicaciones? Sí. Por eso, fíjense, el progestágeno que ustedes van a ver como anticonceptivo nuevo es el desorgestrel por un lado, que es el que usamos cuando la mujer está lactando, ¿sí? El desorgestrel, y otro la drospirenona, de 4 miligramos, se le aumentó 1 miligramo más y actúa como anticonceptivo. Si ustedes me dicen, bueno, pero si yo quiero evitar que una mujer se embarace y tengo solo un progestágeno, ¿se lo puedo dar si estoy en la quiaca? Y sí, se lo podés dar, porque en realidad cualquier progestágeno inhibe la ovulación. Esto ténganlo en cuenta. Lo que más se conoce ahora, como les decía recién, es la drospirenona de 4. El Isis mini, el fucsia, todo esto que tienen 4 miligramos. Sí. Tengo una consulta. Con los estrógenos, o sea, la fisiología entonces es mantener un nivel estable de estrógenos evitando el pico por el FSH. Claro, pero esa es la idea. No, vos tenés que la ovulación se produce por el pico de LH. Entonces, lo que te hace el progestágeno es inhibir. El estradiol. Sí. O sea, con el estradiol la idea es mantener niveles estables. Mantener y controlar el endometrio, más que nada. Porque si no tenés un sangrado intermitente, ¿qué te pasa cuando ahora veamos los métodos de larga duración? ¿Sí? Los métodos de larga duración que tienen solo un progestágeno son sangrantes y es impredecible. Porque hay mujeres que de pronto sangran en forma intermitente y no tenés cómo pararlo, ¿sí? No tenés cómo pararlo y a veces le das un estrógeno y tampoco. Entonces, ahora vamos a ver que es un tema eso. Pero al tener el nivel de estradiol conservado, ¿no puede ser que se desarrolle el folículo igual? O sea, durante el sí, periodo. pero involuciona el folículo, ¿sí? Es buena tu pregunta, porque cuando vos empezás con un estrógeno, que todos empiezan con un estrógeno, el folículo se vuelve semimadurante, pero después se involuciona, se produce una apoptosis, ¿sí? Porque no hay pico. Claro, porque no hay pico, exacto, que le permite la LH actual, sí. Ok, pero el desarrollo del endometrio se sigue manteniendo porque se sigue manteniendo cada vez, fíjate vos, que en los primeros anticonceptivos de la década del 60 se usaban 100 microgramos. Y ahora estamos usando un promedio de 30 y de 20. Hubo anticonceptivos que tenían un estrógeno de 15, pero ahí no controlabas el ciclo con 15. Entonces se volvió a un promedio entre 20 y 30. ¿Y qué pasa con los progestágenos entonces ahí de vuelta? Sí. ¿Cuál es la idea de usarlo? El progestágeno vos lo podés usar con mujeres que tengan
trastornos metabólicos porque no estás usando el estrógeno. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en hipertensa, en diabética, en este tipo de pacientes. Claro, pero ¿cuál es la fisiología en ese caso, en el ciclo? En el ciclo vos tenés que la progesterona a nivel endometrial produce un endometrio disociado, que a veces no llega a bajar el umbral y no te produce sangrado, pero en algunas pacientes sí. Y ahora te voy a mostrar cuáles son los métodos que solo tienen progestágeno que producen spotting, sangrado intermitente. Ok, entonces digamos, perdón que la pregunta es muy larga, pero el progestágeno sí es efectivo. Entonces, ¿por qué no empezamos en una paciente que no tenga factor de riesgo con los dos? ¿Por qué no darle directamente solo progestágeno? Porque es una elección de pronto que vos le haces a la mujer en cuanto, a ver, hay mujeres que te dicen, yo no quiero hormonas, no quiero estrógeno, te lo plantean, yo no quiero estrógeno, bueno, muy bien, o ha usado estrógeno y de pronto es una mujer fumadora, por ejemplo, ¿sí? Entonces le sacás el estrógeno del anticonceptivo y le das solo drospirenona, ¿sí? O desorgestrel, que es el otro. Lo que pasa es que esto se ha visto, un poco haciendo historia, en las mujeres que lactaban, que no podían darle a través de la leche estrógeno, que era sobre todo un bebé masculino. Entonces empezamos con progestágeno. Y después se vio que en realidad cualquier progestágeno inhibe la ovulación. Ahora, la elección muchas veces tiene que ver, y esto es una realidad, con que los médicos eligen por el visitador médico. Qué mal. Porque eso en realidad te está hablando de que vos comercializas un anticonceptivo en la mente. Por eso tu pregunta me parece adecuada. ¿Por qué no elegir uno u otro, pero con un sostén médico, científico? ¿Sí? Bien. En general, les voy a decir algo. Los progestágenos los indicamos a mujeres que también tengan hipermenorrea. Eso sería porque, digamos, no te produce un sangrado tan abundante. Es más, van a entrar en amenorrea muchas mujeres que toman progestágeno solo. Por ejemplo, la Drospide 4, el Isimini, el fucsia, Degador, que son los que más se comercializan en este momento y son los más caros, que está claro, producen amenorrea muchas veces, porque producen una atrofia, tiene un efecto antiestrogénico, entonces producen una atrofia del endometrio. Lo malo es cuando ese endometrio no tiene una superficie global pareja, entonces empiezan a tener focos donde tienen sangrado. Bueno, vamos entonces a los que son inyectables. El que usamos más ahora es el que tiene norepinefrina de 50 con un estrógeno bajo, que es el valerato de estradiol. Ese es el que más usamos, porque el famoso perlutal histórico que habrán escuchado nombrar no se usa más, porque produce hipermenorrea muy abundante. Este tiene un control del ciclo bastante bueno, que es el mesigina. Inyectada, se aplica una vez por mes. Bueno, esto es un poco lo que les decía, ¿sí? Miren los primeros anticonceptivos, traían muchos trastornos, sobre todo las mujeres aumentaban de peso, tenían un efecto glicémico muy importante. Y por eso, en general, se empezaron a separar las aguas, porque siempre fue el estrógeno el que era malvado. Y ustedes recuerden que hoy en la ciencia hay muchísimas moléculas de progesterona que, cambiando el carbono 19 y 21, tenemos distintos efectos en los receptores. Por eso ustedes van a ver que algunos tienen un efecto antiestrogénico, otros son más progestacionales, otros actúan más en la parte de la angiotensina, del riñón, y entonces no producen tantos cuadros de retención de líquido, que es lo que preguntan todas las chicas. ¿Voy a engordar? ¿Voy a retener líquido? Entonces, todo esto hay que buscarlo de acuerdo a la posibilidad de que ese estrógeno o ese progestágeno puedan dar un efecto secundario, o sea, no solamente la anticoncepción. Acuérdense, por ejemplo, que hay anticonceptivos que tienen cicloterona, que todavía se sigue usando en el acné. Entonces, hay como una gama muy amplia de progestágenos que hay que saberlos elegir. Si nos queda tiempo, en función del programa, la semana que viene, que creo que tengo que darles una charlita, hablamos de progestágeno, porque es importante tener un conocimiento, sobre todo porque ustedes tienen familia, tienen amigas, tienen la posibilidad también de aconsejar. Bueno, ¿esto qué pasó acá? Bueno, chicos, acá creo que hablamos
Los SARS son los métodos orales en general y son los cortitos, los que se usan por corto tiempo. Por corto tiempo que tiene que ver con lo mensual más que nada, ¿no? O sea, una caja de pastillas es un SARS. Es un método de corta duración. ¿Qué es lo que hoy la tendencia de las mujeres busca? Las mujeres no quieren menstruar. Y esto se vio en Israel cuando saben que mujeres jóvenes hacen servicio militar, no querían menstruar porque el rendimiento baja en tienen menstruación. No todas las mujeres la pasan bien en su menstruación. ¿Sí? Entonces, esto hizo de que se buscaran métodos de larga duración, métodos anticonceptivos de más de 3-6 meses, ¿por qué no años? Entonces, de los SARS ya más o menos les hablé, pero utilicen estos términos porque son correctos, SARS. Y los LARS, como les voy a contar ahora, ¿sí? Que son los que tienen otras vías de administración. ¿Qué pasó con esto? Creo que cambié el color y quedó muy poco visible. ¿Qué son los anillos vaginales? ¿Sí? Los anillos vaginales en el país nuestro son de corta duración porque son mensuales, son SARS. Pero en Estados Unidos y en Europa tenemos que muchos anillos duran más de 3 meses y se los considera un LARS. ¿Sí? Chicos, la verdad es piola un anillo vaginal, sobre todo para los que tienen trastornos en su pasaje hepático. Es un método hormonal. Cuidado, ¿por qué? Hago esta aclaración. Porque hay mujeres que tienen cefaleas consumiendo anticoncepción y eso contraindica su uso. Entonces, no me vengan a decir, como muchas pacientes me dicen que es un error médico, no, a mí me dieron un anillo vaginal porque yo tomando anticonceptivos tenía cefaleas. Entonces ustedes le preguntan, ¿y ahora? Y ahora tengo menos, pero sigo con mis cefaleas. Tengo pacientes que tienen contraindicado el uso hormonal. Y un efecto protrombótico, tiene una cefalea con náusea, puedes usar. Cuidado con esto. Bueno, ¿cómo se llama en nuestro país? Tenemos dos. El EBRA, ¿sí? ¿Cómo se coloca un anillo? Es este el anillo. Tiene una cápsula que sostiene el estrógeno y el progestágeno que se va liberando. Se puede caer y volverlo a colocar inmediatamente, no dejarlo en la mesita de luz y volverlo a colocar a las 2 horas, ¿sí? Porque la membrana permite que la producción sea constante en la mucosa. Y resulta mucho en chicas despistadas jóvenes. Lo que pasa es que el programa de salud sexual y reproductiva no lo tiene, pero en general funciona muy bien. Bueno, esperemos que venga al país entre los 3 meses. Los parches también, estrógeno, progesterona, es un parche por semana, dura 3 semanas, la colocación. Es piola también, es piola, yo digo piola ¿por qué? Porque el cambiar el parche no significa una conducta de no me olvidé. Lo van a ver en las playas, las chicas se lo ponen en la espalda, que les tapa el pelo, o en la cintura, lejos de los órganos blancos, lejos de las mamas y de los ovarios. Lo ideal es ponerlo también en el glúteo, pero no en el roce de la bombacha, porque entonces se puede salir. Y hay que limpiar la superficie antes de colocarlo, porque en el verano la transpiración a veces no permite buena adherencia. Entonces, un método hormonal, un SARS, pero que es piola, para las mujeres que se olvidan. Y acá tenemos los LARS. SIU, liberador del levonorgestrel. ¿Cómo se llama este? Lo saben ustedes, el Mirena. Bueno, hace bastante que está en el país. Tiene un cilindro con un eje vertical, como cualquier dispositivo intrauterino, pero este tiene un contenido de 52 miligramos de levonorgestrel. El Keilea con K, es uno que apareció hace unos 3-4 años, que también es el investigador de investigación Bayer en Alemania, y tiene la posibilidad de ser más pequeño, con menos contenido y durar menos tiempo. El Mirena dura 5 años, el Keilea dura 3. Y tiene acciones que a veces la gente se confunde. Lo que hace es crear una hostilidad en el espermatozoide que no puede ascender y si asciende es lo que tiene.
que afecta su capacitación. Entonces queda un espermatozoide knockout y muchas veces lo que se produce es una inhibición local de la producción de estrógeno. Entonces el estadio no se produce y hay inhibición de la ovulación. Pero se produce la ovulación. Cuidado, su acción es local. En muchas mujeres es intermitente. ¿Cuál es la desventaja de este método? ¿Qué les parece? ¿Cuál será? Se juegan muchas cosas a favor. Se juega que las pacientes con trastornos de hipermenorrea lo mejoran. Ahora hay mujeres que más o menos en la menstruación usan pañales, ¿no? La cantidad de sangrado tan abundante y son las más favorecidas por esto. Son las más favorecidas las que tienen hiperplasias, no con atipia, pero las hiperplasias que no tienen atipia se ven favorecidas con este método, ¿sí? A veces los usamos cuando la mujer está en perimenopausia y tiene trastornos del ciclo. Si queremos empezar una TH, de pronto el uso del progestágeno local nos ayuda a no tener problemas en el sangrado. Entonces utilizamos ese progestágeno, el levonorgestrel y este sistema para armar un ciclo en la terapia hormonal. ¿Se entiende esto? Y otras indicaciones serían las pacientes con adenomiosis. Acuérdense que la endometriosis puede estar presente en el músculo uterino, ¿sí? Las miomatosis que no sean importantes, que no ocupen cavidad, miomas que son submucosos, y como dije recién, en la hiperplasia no luteal. ¿En los ovarios lo que hacen? En los ovarios, no no tenés acción. Lo que pasa es que a veces todo ese mecanismo puede alterar la ovulación, pero la ovulación está presente, porque vos es un fenómeno de acción local en el endometrio. Bueno, entonces, cuando ustedes hablan de métodos hormonales, ya sean SARC o LARC, tienen que tener en cuenta esos beneficios y tienen que tener en cuenta también que es un método que podemos tratar otros temas de esa mujer, como yo les dije recién, la hipermenorrea, el dolor, el acné, la prevención de endometriosis, en las amenorreas hipotalámicas, ¿sí? A veces utilizamos anticonceptivos que sean lo más naturales posible. Por ejemplo, aquel que tenga en este momento el estradiol, se prefiere a aquellos que tengan el estradiol, que es el método más moderno, el estrógeno más moderno. Mañana utilizaremos el estetrol. Las contraindicaciones absolutas ya saben cuáles son, ¿sí? Esto creo que ya lo vimos, pero bueno, ténganlo en cuenta. Pregunten a veces si hay hepatopatías en la familia, porque muchas veces las chicas les cuentan que tuvieron hepatitis complicadas en la niñez, eso también puede ser una contraindicación. Bueno, todos los fenómenos de tromboembolismo tenemos en cuenta cuando digan un anticonceptivo que tenga carácter hormonal. Bueno, esas son las contraindicaciones, por supuesto, con los dibujitos de hipertensión, los trastornos de trombosis, las varices no están contraindicadas, las varices de carácter, digamos, venoso, ¿no? Mucho, por supuesto, acá tienen la NOM, que sería un LARX, llamado CHIP, para los pacientes, y bueno, esta es la característica más importante. Tiene la aplicación, por supuesto, tiene que producirse una incisión acá, por encima del codo, usan un abón de silocaína y lo colocan. Eso después llega a veces a un tubo de sutura, si tiene una buena aplicación a veces no hace falta, y con la aproximación de los bordes queda, anda bien, pero tiene el problema de que puede producir sangrado intermitente. Entonces, esto también lo tratamos, porque a veces tratamos de no sacarlo, la última instancia es sacarlo al plano. Bueno, y esta es hasta cuándo, una controversia que implica hasta cuándo yo puedo dar anticoncepción. Con los nuevos anticonceptivos, una mujer puede llegar a su menopausia con un estradiol y un progestágeno. Pero lo que pasa es que
una mujer va a tener una deprivación, va a tener un ciclo artificial. ¿Hasta cuándo lo puede usar? Y bueno, a veces hay que parar el anticonceptivo, ¿sí? Hacer un dosaje de TSH, ver si la TSH está alta, y ahí tomar la opción, si la mujer de pronto lo desea y tiene las condiciones biológicas para hacerlo, de prescribir una TH. Pero esos años entre los 40 y los 50, yo les diría que si la mujer está cómoda con su método anticonceptivo y no tiene contraindicaciones, se puede seguir un tiempo más, no está contraindicado. Bueno, esto sería a grandes rasgos lo que hoy hablamos de anticoncepción. Tengan en cuenta el concepto del SARS, del LARS, tengan en cuenta que hoy el uso de progestágenos solos es posible, y tengan en cuenta que muchas veces las mujeres que tienen los métodos de larga duración pueden tener un efecto secundario. El efecto secundario de usar el progestágeno puede ser, por ejemplo, en el Mirena intrauterino, el levonorgestrel que contiene puede producir hirsutismo, pero lo que más produce es seborrea. ¿Qué es la seborrea? Aumento pues en realidad tiene efecto androgénico el levonorgestrel. Entonces, a algunas mujeres les corrige la libido. ¿Saben qué, doctora? El deseo sexual me aumentó con esto. Puede ser, tiene efecto androgénico. Pero otras dicen, tengo acné, tengo mucha grasitud en la cara, en el cuerpo, me baño todos los días, me lavo el pelo y primo grasa del pelo. Entonces, son efectos del levonorgestrel. Pero tengan en cuenta que también el levonorgestrel fue el primer progestágeno de hipertensión y todavía hoy se sigue usando muy bien. Así que el progestágeno funciona. Bueno, preguntas. ¿Por qué algunos, ya escuché en un evento con un ginecólogo, discordancias por ejemplo, si uno indica la anticoncepción oral, si vas a tener una continuidad, tipo uno tras otro, o si vas a hacer la pausa, digamos, de los 7 días. Y hay como parece, ¿no? Sí. Lo que escuché, que hay algunos ginecólogos dicen que no está indicado y otros dicen que no, que es elección de la paciente. Sí. No, es buena tu pregunta porque es medio histórica tu pregunta. No, pero es que se sigue, es discordancia, sí. No, el tema de descansar, ¿no? En toda la bibliografía el descanso hoy, con los trabajos científicos, indica que no hay que hacerlo. No necesita una mujer que toma anticonceptivos descansar, ¿sí? Porque la experiencia demuestra que con baja dosis, como estamos usando en este momento, no es necesario. Creo que ese mito quedó de la anticoncepción vieja, la de los 100 microgramos. Fíjate que ahí sí había como que dejar. Hay ese mito que vos decís y hay otro que es, ¿qué pasa si una mujer toma, por ejemplo, 5 o 10 años seguidos de anticoncepción hormonal? ¿Qué pasa dentro del ovario? Y bueno, los óvulos no es que quedan encerrados, sino que hay un fenómeno de apoptosis. No es que va a guardar más óvulos y que se le van a arruinar, porque está el temor de muchas chicas. Yo estoy tomando muchos años de anticonceptivo, ¿podés quedar embarazada en algún momento? Y sí, podés quedar embarazada, ¿sí? Es más, confieso que muchas veces, estoy hablando hace por lo menos 30 años, utilizábamos la anticoncepción para estimular después que esa mujer ovulara más de un óvulo, ¿se entiende? Entonces, no es como la gente piensa que podés limitar la posibilidad de fertilidad tomando anticonceptivo. Sí está bueno que esa mujer tenga una relación directa con el método que el médico que prescribe, porque es una manera también de tener experiencias diferentes como médico. Media biblioteca les va a jugar a favor de ponerles Rimplanol y le van a decir, va a entrar en amenorrea, no va a menstruar. Si viene la mujer y dice, doctora, estoy menstruando todos los meses, tengo un sangrado 2 veces al mes. ¿Y qué hacen ustedes? Se suicidan, pero no hicieron una buena consejería. Por eso hay que abrir la posibilidad de hacer una buena consejería, que los ataja a ustedes, pero les da fundamento científico. Porque a veces vienen las pacientes muy enojadas. Usted me dijo de que no iba a menstruar, y estoy menstruando todos los días, mucho más que antes que tenía un ciclo normal. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Bueno, chicos,
seguimos en otro momento. Ahora viene el doctor, no sé de qué les va a hablar, pero supongo que ya vendrá porque está en consultorio.